Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, el proyecto de ley urgente que crea un nuevo impuesto a la tierra y la resolución de la Junta de Regulación Monetaria que aumenta el encaje bancario en el central. Aquí iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Si lo venden 10 años al doble, no grava. Esto grava cuando en realidad existe un exagerado valor. Es antitécnico interferir en la natural dinámica de la oferta, la demanda y la fijación de precios. Si lo aceptamos en este caso... Lo que queremos hacer, y por qué se toma este conjunto de decisiones, es para dejar el camino listo en una etapa de ya recuperación económica para que en el Ecuador haya la suficiente liquidez. Primero, las resoluciones que han tomado en los últimos años no permiten saber plata de quién es la que se está tomando. Todo está en una misma funda, en una misma bolsa en el Banco Central. La Comisión de Gobiernos Autónomos envió al Pleno el informe para el primer debate del proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Richard Calderón, de Alianza País, presidente de esta comisión legislativa, más allá de argumentar en favor del proyecto, reconoció que el actual impuesto a la plusvalía no es cobrado eficientemente por los municipios. Para Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la propuesta del Ejecutivo no tiene sentido, puesto que las familias buscan que sus bienes aumenten de valor como consecuencia de inversiones públicas o privadas. Rosana Alvarado, de Alianza País, primera vicepresidenta de la Asamblea, sostuvo que el proyecto de ley combate la especulación, lo que fue rechazado por Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, puesto que se exonera del pago del 75% de la ganancia extraordinaria a la primera venta que realicen quienes hacen actividades inmobiliarias y de construcción para su comercialización. Así lo expresaron. Terrenos o inmuebles que han tenido cerca una inversión pública importante y que han subido de valor. Cuando el ciudadano vende y adquiere una vivienda con esfuerzo, con un crédito, no compra para venderla en 5 años, compra para satisfacer esa necesidad del bienestar de su familia, de tener un techo. De tal manera que si lo venden 10 años al doble, no grava. Esto grava cuando en realidad existe un exagerado valor. Por ejemplo, si lo venden 10 años a más del doble, ahí gravaría, lo que permite detener el crecimiento desmedido de los valores de los bienes inmuebles. Esta ley tiene que ser más equitativa, porque todo ciudadano común, cualquiera que sea, espera que con las obras públicas su patrimonio mejore de valor, pues, porque esas obras públicas están hechas con dinero de la gente, con impuestos. Entonces aquí hay algo que no hace mucho sentido, porque pagamos impuestos y luego se hace la obra pública y nos quieren cobrar más impuestos por la obra pública que se hizo. Ahí hay un sinsentido, y es cierto que en ciertos casos específicos pues hay ciertas obras que benefician a un grupo específico de personas. En esos casos está bien que se pague un poco más, pero para eso existe la contribución de mejora. Es una responsabilidad del Estado tener una posición frente a la especulación, frente a la plusvalía, a la captura de la plusvalía. Le corresponde únicamente al especulador ganar, apropiarse de un esfuerzo gigante que ha desarrollado el Estado. Y cuando digo del Estado, el esfuerzo del Estado es el de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Esa especulación no puede ser premiada reconociéndoles una ganancia extraordinaria como ahorita sucede. El espacio que deja esta ley para que las primeras ventas que se hagan de tierra o de cualquier tipo de bien paguen el impuesto anterior, el impuesto vigente. ¿Y eso qué significa? Que se lanza como económico urgente, como si fuera una necesidad imperiosa en este momento que deberíamos de estar hablando de empleo. Yo le pregunto a los televidentes si queremos estar hablando de empleo o queremos estar hablando de un nuevo impuesto en este momento en el país. Y al lanzar esto en este momento, todos los que compraron en los meses y años anteriores para especular, como dice el gobierno, van a poder vender con el impuesto anterior, no con el impuesto nuevo. Así que esos están absolutamente exonerados. Aquellos que nosotros consideramos que sí deben de ser sancionados y penalizados, y que hay medios para sancionar y penalizar, pero el gobierno no está usando esos medios. El problema es que actualmente, como está diseñado el impuesto a la plusvalía, y con la falta de actualización de los avalúos y los catastros municipales, es un impuesto muy ineficiente, de tal manera que el Ecuador es uno de los países con menor cobro de estos impuestos en Latinoamérica, porque obviamente los municipios, por diferentes situaciones institucionales, capacidades profesionales, no actualizan los predios. Hay muchas ocasiones
en la que la inversión, la plusvalía que gana el bien o el inmueble, pues es por inversión privada, no por inversión pública. Por eso también digo que es una ley injusta. Pero decía también que es ilegítima porque los gobiernos no deberían pues definir cuánto es el nivel de ganancia. Es antitécnico interferir en la natural dinámica de la oferta, la demanda y la fijación de precios. Si lo aceptamos en este caso, estamos aceptando que en cualquier momento el gobierno pueda luego interferir en cualquier otro sector. Esas son prácticas marxistas que le hacen mucho daño a una economía. El argumento al que especula, al que pretende subir en 4 veces, hacer 4 veces más alto el precio de una vivienda de $10.000 por el mero paso del tiempo. ¿Qué le parece ese ejemplo que se había Pero eso es señalado? una especulación de cálculo, digamos. Es de 10.000, ¿sí? Que se pretende, después de mejoras de alrededor de $3.000, vender en 12 años. En 12 años, en lugar de que disminuya el valor, se pretende cuatriplicar el valor. Esa es la santificación de la especulación. Eso es lo que golpea y le genera dolor, angustia a la gente que todavía no puede acceder a una vivienda propia. Por eso es que yo prefiero más bien no entrar en esta calculadora, porque hay casos que sí se benefician, pero hay casos que definitivamente no se benefician. Nosotros lo que defendemos son principios, y aquí estamos violando algunos principios fundamentales, y por otro lado también pues hay que atacar el problema concreto, no perjudicando a todos, sino a aquellos que realmente generan el problema, que son los especuladores. Por eso nosotros en el fondo creemos que esta ley debe ser archivada, y en vez de estar tratando estos temas con carácter urgente, pues más bien deberíamos aplicar o implementar medidas para reactivar de manera urgente la economía. En pocos minutos más, el aumento del encaje bancario en el Central tiene un trasfondo político. Ya regresamos. Más adelante. Lo que queremos hacer, y por qué se toma este conjunto de decisiones, es para dejar el camino listo en una etapa de ya recuperación económica para que en el Ecuador haya la suficiente liquidez. Primero, las resoluciones que han tomado en los últimos años no permiten saber plata de quién es la que se está tomando. Todo está en una misma funda, en una misma bolsa en el Banco Central. Esto es Réplica y Contrarréplica. Diego Martínez, gerente general del Banco Central, sostiene que las resoluciones de la Junta Monetaria de aumentar el encaje bancario de las entidades financieras privadas con activos superiores a $1.000 millones, modificar el cálculo de liquidez doméstica y bajar los costos de varios servicios bancarios tienen como objetivo que las entidades financieras presten más dinero a los ciudadanos. Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, advirtió que aunque han estado prestando dinero, existe poca demanda de créditos y que estas resoluciones tienen un trasfondo electoral para trasladar liquidez al gobierno. Los detalles a continuación. La Junta ha tomado un conjunto de decisiones que son incentivos y desincentivos para que la banca realice su actividad financiera, que es intermediar. No es solamente la decisión de incrementar el encaje para los 7 bancos más grandes del país, sino también, por ejemplo, la decisión de excluir de la liquidez doméstica los recursos que están en el exterior, por lo tanto no están en el país, que conforman liquidez en el exterior, del cálculo del coeficiente de liquidez doméstica, y a la par rebajar los costos que le cobran a los ciudadanos por un conjunto de servicios bancarios, entre ellos los cheques, los estados de cuenta, de tal manera que esto configura un paquete de incentivos para que la banca se dedique a prestar dinero. Desde ese punto de vista, entonces, cualquier tipo de comentario de la banca yo atribuyo al hecho de que ellos no les gusta el que el gobierno les diga, bueno, señores, obtengan rentabilidad dedicándose a lo que les corresponde, que es dar crédito a la ciudadanía y a las empresas. Por favor, le pediría que veamos este gráfico que tenemos aquí con respecto a cómo se ha venido dando el crédito durante este año. Estos son el volumen de crédito mensual. En cada mes, ¿cuánto se ha entregado de crédito? Este es el crédito de la banca privada, incluido el Banco del Pacífico, obviamente, que es un banco que se computa como banca privada. Aquí en estas líneas de abajo, en las líneas verde y roja que tenemos aquí, es la banca pública, que es la CFN, Ban Ecuador y el BEDE, y el BIES. Fíjese usted la diferencia de crédito que entrega la banca privada. Ese es el rol. La banca privada entrega más del 85% del crédito productivo que hay en el país. No es un problema de oferta de crédito, ni lo es tampoco en el caso del Banco del Pacífico, ni lo es en el resto de bancos privados del Ecuador. Es un problema de demanda de crédito y por eso es que los bancos están sobreencajados en el Banco Central. La banca tiene que incluso hacer más profundos sus esfuerzos por colocar crédito. Sabemos que es un momento difícil, pero si la banca cerró la llave en su momento, hizo eso que las empresas y los ciudadanos
reajusten sus expectativas de negocio, por lo tanto quizás reduzcan la demanda de crédito. Entonces es un proceso que se retroalimenta. Nosotros aquí estamos poniendo todos los incentivos para que el actor principal que coloca crédito, que es las entidades financieras privadas, pues hagan sus planes de negocios y los hagan, ojalá puedan cumplir, por ejemplo, con su meta de colocaciones que ellos mismos anunciaron colocar 10.000 millones de dólares. La Asociación de Bancos he escuchado que ha dicho que estiman que tal vez sea difícil, pero lo que nosotros queremos es que la banca encuentre todos los incentivos para dedicarse a lo que es un negocio. ¿Cuándo se va a repagar esa deuda que tiene el gobierno central con el Banco Central y hasta cuándo se va a seguir manteniendo? Con lo cual, hoy por hoy, lo que hemos visto que durante este año se han expandido en alrededor de 2.900 millones los créditos del Banco Central al gobierno y el saldo llega ya en este momento a 4.200 millones. Y hay que tener en cuenta que las presiones fiscales, las presiones de la caja de pago de sueldos y demás, de salarios, etcétera, hacia diciembre son muy elevadas en el sistema, en el gobierno central. Lastimosamente, primero, las resoluciones que han tomado en los últimos años no permiten saber plata de quién es la que se está tomando. Todo está en una misma funda, en una misma bolsa en el Banco Central, por lo cual los municipios dicen esa es plata mía, los bancos dicen es plata mía, los públicos dicen es plata mía. No sabemos exactamente a quién le pertenece ese dinero. Y el otro tema es que efectivamente durante algunos meses del año, sobre todo a inicios del año, en marzo, abril, las reservas bancarias no estuvieron cubiertas al 100%. Y ahí nosotros hicimos algunos reclamos públicos y algunos reclamos también internos en cartas dirigidas a las autoridades económicas para que siempre haya una cobertura del 100%. También es errado cualquier otro análisis que he escuchado que hacen algunos analistas que dicen que el objetivo sería cogerse recursos de la Reserva Internacional para prestárselos al Ministerio de Finanzas. Bajo ningún punto de vista. Si eso hubiera ocurrido, la Reserva Internacional se habría reducido durante el año. Y al contrario, hemos visto que la Reserva Internacional ha pasado de 2.500 millones en diciembre a 3.900 millones al cierre del mes de noviembre. Lo que queremos hacer, y por qué se toma este conjunto de decisiones, es para dejar el camino listo en una etapa de ya recuperación económica para que en el Ecuador haya la suficiente liquidez para que en la etapa de recuperación y el gobierno que viene a continuación a partir del mes de mayo encuentre la suficiente liquidez en la economía ecuatoriana como para que decididamente tome, con el plan de gobierno que decida, estimular justamente el proceso de crecimiento. Nuestro objetivo era dejarle al país, ya saliendo de este momento difícil que nos tocó enfrentar en estos últimos 2 años, y ya ojalá en unas cifras positivas y con la liquidez de aquí. Por eso es que nosotros consideramos que esta medida, conjuntamente con las otras, son medidas antitécnicas que no se comprenden desde el punto de vista económico, sino del punto de vista más político y electoral. Y eso es algo de lo que nos comienza a preocupar. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? No tiene un objetivo de entregar más créditos. La banca ha venido entregando créditos durante este año y en forma creciente desde que hicimos el anuncio de los 10.000 millones que lo anunciamos aquí y en otros medios de comunicación. Los sectores productivos, los consumidores, las empresas, en un entorno de recesión económica como vive el país, se vuelven más cautos, aumentan sus depósitos, aumentan sus ahorros y no piden créditos. Esto es Réplica y Contrarréplica. Aquí concluimos una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen ahora en sintonía de Ecuavisa.